Bienvenidos al video explicativo del componente D1, Desarrollo de Estructuras de Datos y Vocabularios de la iniciativa Plataforma de Gobierno Abierto, Colaborativa e Interoperable. Mi nombre es Paola Espinosa, trabajo en el Ontology Engineering Group de la Universidad Politécnica de Madrid. Mi nombre es María Poveda y también trabajo como investigadora en el Ontology Engineering Group de la Universidad Politécnica de Madrid. A continuación les proporcionaremos las guías seguidas para la creación y uso de vocabularios consensuados para publicar datos abiertos para ciudades abiertas. El contenido de este video está estructurado de la siguiente manera. En primer lugar, hablaremos del contexto, en el cual estaremos hablando acerca del desarrollo de estos vocabularios. A continuación, diremos qué son estos vocabularios, luego, para qué son útiles, y luego explicaremos quiénes son necesarios para desarrollarlos. Finalmente, hablaremos de la metodología que se emplea para su desarrollo. Dentro del contexto partiremos explicando acerca de los datos disponibles que se encuentran en cualquiera de las áreas. En este caso citaremos un ejemplo en el que tenemos dos personas, Linda y Oliver. Linda nació el 11/05 de 1983 y Oliver nació el 05/11 de 1986. Siendo hoy 5 de noviembre del 2018, ¿quién sería el cumpleañero? Esta respuesta sería fácil. Si es que estamos en España, diríamos que el cumpleañero sería Oliver y le diríamos feliz cumpleaños. Sin embargo, ¿qué pasa si ahora tenemos el dato de su lugar de nacimiento? Tenemos la misma pregunta, ¿quién cumpleaños hoy? 5 de noviembre del 2018. Tenemos que Linda nació en Londres, en la fecha que citamos anteriormente, y que Oliver nació en Londres también, en la fecha citada anteriormente. Luego, vamos a enterarnos un poco más en detalle cuál es el lugar en el que han nacido ambos, pero nos encontramos con la información de que existen muchos Londres en Reino Unido, en Estados Unidos, etc. Entonces, no sabemos a cuál de estos lugares corresponde. Muy bien, sabemos en qué lugares nacieron ambos, pero podemos llegar un poco más al detalle acerca de estos lugares. Y ahora tenemos la información de que Linda nació en Estados Unidos, en Londres, y que Oliver nació en Londres, pero del Reino Unido. Los formatos de fechas en cada uno de estos países son diferentes, como se puede ver en la imagen. Vemos que en Estados Unidos el formato es mes, día, año, mientras que en el Reino Unido el formato de la fecha es día, mes y año. Por lo tanto, siendo hoy 5 de noviembre del 2018, sería el feliz cumpleaños para ambos, Linda y Oliver. Sin embargo, estos datos nos podrían dar algunos errores porque no estamos utilizando una convención que sirva para anotarlos de la misma forma y sean entendidos por todos de una misma manera. Por lo tanto, es necesario describir los datos precisamente. Teníamos los datos descritos en las transparencias anteriores y en qué formato están cada uno de ellos. Sin embargo, existen ya estándares a nivel internacional que nos definen cómo debería ser un modelo común de datos para describir las fechas. En este caso, la ISO 8601, que describe que las fechas vienen anotadas por el año, el mes y el día. En este caso, pues vemos que cada una de las fechas tendría que darse a una equivalencia como la que ha sido representada por este estándar. Esto también sucede con datos en las administraciones de las ciudades. Por ejemplo, ¿qué pasa si se ha resuelto conceder la licencia de la actividad de un local comercial en España? La fecha en la que se ha resuelto esta licencia puede estar dada en la ciudad 1 como el 18/08 del 2018. Sin embargo, en la ciudad 2, esta misma fecha se ha anotado de una forma diferente, acompañada no solamente por los datos de la fecha, sino también por la hora en la que ha sido otorgada. Estos datos son diferentes. Lo mismo sucede con la actividad comercial autorizada. Si bien en la ciudad 1 esta epígrafe puede ser de bar-restaurante, en la ciudad 2 tenemos la misma actividad comercial, pero descrita con otro código y otra epígrafe. En este caso, otros cafés y bares. Pues bien, entonces, teniendo en cuenta todo este contexto en el que hemos dicho que los datos son importantes y que es necesario tenerlos anotados de una forma similar, surge el concepto de los vocabularios, que lo hemos tomado del consorcio de la web W3C, que dice explícitamente que un vocabulario define conceptos y las relaciones utilizadas para describir
y representar un área de interés. Teniendo en cuenta el último ejemplo que habíamos citado acerca de las licencias de apertura de los locales comerciales, tenemos que el área de interés en este caso sería el comercio. Los conceptos que están relacionados con esta área y en específico en este ejemplo citado son local comercial, licencia de apertura y actividad económica. Y las relaciones entre estos conceptos son, como se pueden ver, tiene licencia de apertura y tiene actividad económica. ¿Para qué son útiles estos vocabularios? En primer lugar, para describir los datos de una forma más precisa, que nos permite esto especificar, por ejemplo, la fecha, que tendrá cierto formato, por ejemplo, que el local comercial estará ubicado en determinada dirección. Además, todas estas definiciones siempre estarán disponibles en la web. Por ejemplo, la fecha está disponible en el vocabulario date, time. La ciudad, en este caso, se ha descrito a través del vocabulario de territorio, específicamente con el concepto ciudad, y la dirección en este caso está descrita por el vocabulario de dirección postal, concretamente con el concepto de dirección postal. A continuación, otra de las utilidades es que nos permiten describir los datos de una forma más homogénea y reutilizable. En este caso, pondremos un ejemplo en el que en la ciudad 1 se tienen los datos disponibles acerca de las mediciones que se realizan con los sensores que están midiendo la contaminación del aire. Para ello se ha desarrollado un vocabulario en el que se describen todos estos datos que se obtienen de estos sensores. A continuación, todos estos datos que estaban siendo recopilados por estos sensores son anotados con este vocabulario y a partir de estos datos anotados se ha desarrollado una aplicación en la cual permiten observar cuáles son aquellos puntos en los cuales están reportando mayores incidencias de contaminación. Si este desarrollo de esta aplicación pudiese extenderse a otras ciudades, lo ideal sería que la ciudad 2 pudiese también describir todos los datos que tienen de sus sensores por medio de estos vocabularios y pudiesen servirse de estas mismas aplicaciones gracias a este vocabulario en común. Otra de las utilidades es que la información irá mejorando su calidad con el tiempo. No todos los datos son descritos correctamente. Esto constituye una oportunidad para que con el paso del tiempo podamos ir aprendiendo acerca de cómo es la forma correcta de representarlos, en este caso a través de vocabularios que son consensuados entre los expertos del dominio. Adicionalmente, estos conjuntos de datos pueden relacionarse más fácil entre sí. Una vez que tenemos los datos descritos mediante un vocabulario, podemos enlazarlos para generar resultados en base a todos los datos que están descritos semánticamente en cada uno de ellos. En este caso, hemos citado el ejemplo en que tenemos los datos del censo de los locales y las licencias de apertura, tenemos los datos de los sensores de ruido y tenemos los datos de callejero. Si mezclamos toda esta información que tenemos actualmente disponible, podríamos hacer una consulta que nos permitiese, como se puede ver, obtener los datos acerca de los sensores y los lugares que tienen mayor ruido y esto asociarlo con aquellas terrazas que están funcionando actualmente en ese sitio. A continuación tenemos un ejemplo de representación de datos. En este ejemplo tenemos todos los datos que se han obtenido de un portal de datos abierto de un ayuntamiento. Y estos datos han sido representados en un modelo, en un vocabulario concretamente de contaminación acústica, como se puede ver en el diagrama. Gracias a este vocabulario podemos describir los datos que están asociados con los sensores. En este caso, como se puede observar en la imagen, tenemos los datos de un sensor determinado en los cuales se pueden medir todos los niveles de ruido que están asociados con este tipo de sensores. A continuación, estos datos también son descritos en cuanto a la ubicación geográfica en donde están localizados, en este caso empleando ciertas anotaciones que han sido extraídas de otro vocabulario. Muy bien, una vez que hemos descrito acerca de las utilidades de los vocabularios, hablaremos acerca de aquellos que son necesarios para desarrollarlos. Tenemos por un lado al ingeniero de ontologías, que es el experto que está encargado de su desarrollo. En segundo lugar tenemos al experto del dominio, que son estas personas que están familiarizadas con el dominio que se desea representar y que son poseedoras del conocimiento que nos interesa modelar.
Y finalmente tenemos a quienes utilizan los datos, que en términos generales representarían a los usuarios. A continuación vamos a detallar la metodología que se ha seguido durante el desarrollo de los vocabularios para datos abiertos en ciudades abiertas. Esta metodología combina técnicas y guías de la Neon Methodology y de LOT Methodology que aparecen en los links de la transparencia. Como se puede observar, esta metodología tiene 4 fases básicas: especificación de requisitos, implementación de la ontología, publicación de la ontología y mantenimiento de la misma. A continuación vamos a detallar cada una de las fases que intervienen en la metodología. En primer lugar, se lleva a cabo la especificación de requisitos. Por una parte, los ingenieros ontológicos, junto con los expertos de dominio y los usuarios de la ontología, definen los casos de uso de la misma. Estos casos de uso, como por ejemplo el estudio de mercado, da lugar a las historias de usuario que se tendrán en cuenta durante el desarrollo de la ontología o vocabulario. Por otra parte, tanto los expertos de dominio como los usuarios de la ontología proporcionan al equipo de desarrollo de la ontología los datos que serán anotados con dicho vocabulario. Estos datos pueden extraerse de páginas web de datos abiertos como datos.gov, pueden ser proporcionados por ayuntamientos o administraciones públicas o pueden encontrarse disponibles online. Con estas dos tipos de recursos, los ingenieros ontológicos hacen una primera propuesta de requisitos al equipo de desarrollo. Para llevar a cabo esta propuesta de requisitos, primero se hace una identificación del propósito y alcance de la ontología entre todos los involucrados en el desarrollo. A continuación se hace una propuesta inicial de preguntas de competencia o requisitos de la ontología por parte de los desarrolladores de la misma. Estas preguntas de competencia se pueden expresar en un formato tabular, en el que indiquemos un identificador, una pregunta, un ejemplo de respuesta o simplemente una frase en lenguaje natural que explique qué debe representar la ontología, y también se pueden asociar otros campos como el nivel de importancia o prioridad o provenance de los mismos. Una vez se tiene la propuesta de preguntas de competencia, se pasa a validar las mismas con los expertos de dominio y los usuarios de la ontología. En esta fase se verifica que los requisitos son correctos, que son completos y, por ejemplo, que no haya contradicciones entre los mismos. Además, que realmente representen lo que los expertos de dominio y los usuarios necesitan que esté representado en el vocabulario. Además, se aconseja publicar online los requisitos junto con la ontología, como por ejemplo añadiéndolos a un repositorio de GitHub. Cuando ya tenemos validados los requisitos junto con el alcance y el propósito de la ontología, pasamos a escribir el documento de requisitos que guiará el desarrollo del vocabulario. Una vez este documento, que puede ser revisado, está escrito, se pasa a la implementación de la ontología. Para llevar a cabo la implementación, en primer lugar, vamos a desarrollar la conceptualización de la ontología. En esta conceptualización se van a desarrollar unos diagramas que van a incluir los conceptos, las propiedades que serán implementados en la ontología. Este nivel es conceptual y se pueden utilizar herramientas de visualización o de modelado como diagramas UML u otros diagramas de grafos con los que los usuarios y los expertos de dominio se sientan cómodos, así también como los desarrolladores de la ontología. A continuación, una vez que la conceptualización se ha llevado a cabo, se pasa a la codificación de la misma. Esto es transformar la codificación en un lenguaje formal de ontologías. En nuestro caso, vamos a utilizar editores como por ejemplo Protege para generar el código en RDF utilizando los axiomas de AUL que se corresponden con la conceptualización que se ha definido en el paso anterior. Una vez tenemos el código de la ontología, pasamos a su evaluación. Existen diversas técnicas de evaluación. Por ejemplo, podemos verificar mediante Spark Queries que nuestra ontología puede responder a aquellas preguntas de competencia que se generaron en la especificación de requisitos. Además, debemos asegurar la ausencia de malas prácticas, para lo que podemos utilizar programas disponibles online como UPS. De acuerdo a los diferentes resultados de las técnicas de evaluación que queramos utilizar, podría ser posible que volviésemos a la conceptualización para arreglar errores
volver a la codificación de la ontología y además volver a evaluar en la siguiente iteración. Una vez que tenemos la ontología validada y lista para su publicación, pasamos a la siguiente fase. Para llevar a cabo la publicación, en primer lugar se hace una propuesta de ontología candidata a ser publicada. Esa propuesta hace referencia al código en concreto de la versión que se quiere publicar. Una vez se está de acuerdo en publicar esa versión, hay que proceder a generar la documentación de la misma, que consiste básicamente en documentación orientada a humanos, es decir, generar páginas HTML incluyendo diagramas y ejemplos de uso de la ontología. Una vez tenemos estos dos recursos, es decir, el código RDF y la documentación HTML, se procede a la publicación de la ontología bajo una URI estable, que además proporcione negociación de contenido. Es decir, cuando alguien acceda a la URI de una ontología y quiera RDF, se le dará este resultado. Y cuando alguien acceda a la ontología pidiendo HTML, se le dará el HTML con los diagramas y los ejemplos que se ha generado. Además, es conveniente publicar las ontologías en portales disponibles. En este caso, para el proyecto de ciudades abiertas, se va a generar un portal como el que aparece en las transparencias, en el que cada ontología estará linkada a su código, a su documentación y al repositorio en GitHub, en el que se puede proporcionar feedback para su mantenimiento. Es decir, desde el portal en el que se listarán todas las ontologías del proyecto, se podrá acceder al mantenimiento de las mismas. Este mantenimiento puede ser llevado a cabo tanto por los propios desarrolladores de la ontología como los expertos de dominio o los usuarios, o simplemente la comunidad dando feedback sobre el desarrollo del vocabulario. Para ello vamos a utilizar un issue tracker. En el caso concreto del proyecto utilizamos la función de issues de GitHub, en la que cualquier persona puede abrir un nuevo issue, que puede ser la descripción de un error, por lo que la ontología tiene que ser reparada, o simplemente dar nuevos requisitos para nuevas versiones de la ontología. En cualquier caso, esta fase de mantenimiento da lugar al ciclo de refinamiento y mejora de la ontología para nuevas entregas. Esperamos que este vídeo de la iniciativa Plataforma de Gobierno Abierto, Colaborativa e Interoperable les haya resultado útil para aclarar la creación de vocabularios para publicar datos abiertos.